¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esto es esta edición más aquí en Caretas Electoral. En esta ocasión nos acompaña Sonia Cangley. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, Gabriel, gracias por la invitación. Sonia, a ti se te conoce más por el lado, digamos, de las artes plásticas, ¿no? De las exposiciones. Tienes una trayectoria bastante importante como tal. Obviamente la pregunta sería cómo es que das este salto a la narrativa, pero yo, a medida que iba leyendo el libro, me di cuenta de que tú eres una persona que escribe siempre. O sea, que no es que llegaste, o sea, no es que llegaste porque, bueno, estoy buscando manera de expresión y, bueno, me sale esto, sino que veo como para hacer tu primer libro de narrativa, mucho oficio, o sea, mucha conciencia del narrar. ¿Sintonizamos con esta impresión, Sonia? Sí, porque mira, definitivamente yo quería hacer guiones para mis muestras de arte, porque me gusta mucho utilizar el video y obviamente yo no he estudiado para hacer cine, ni mucho menos, ¿no? Entonces, como artista visual, uno de los recursos que me interesa es el videoarte. Y quería escribir yo misma esos guiones y ver cómo podría hacerlos. Entonces pensé en meterme en un curso de escritura para entender un poco el proceso de cómo hacer un relato o cómo relatar una historia, ¿no? Pero de una Claro. manera donde la mirada sea muy importante, este tema visual. Y como tú bien dices, ¿no? Yo misma también he hecho una autorreflexión, digamos, sobre mi obra en conjunto y realmente siempre he estado narrando historias. Y siempre he estado trabajando en devolver memorias con las memorias de otras personas o memorias históricas, definitivamente, sí. Claro, ahora que hablas de este recurso de la memoria, precisamente tu última exposición fue todos los nombres de Bullón y los tiempos indelebles de Cangle en el Sí, Centro Cultural Inca Garcilaso. Esto de la memoria, tu libro es un libro de memoria, pero también de memoria de una etapa, digamos, bastante sensible también, ¿no? Es una sí. etapa donde prácticamente la voz narrativa acá es una voz que yo percibo como herida en lo emocional es que tampoco no quiero spoilear un poco, ¿no? O sea, Sí, porque había algunos tipos, digamos, de malestares de salud, ¿no? De decirlo de una manera, ¿no? Con la exacto, protagonista. sí. Y ese malestar, digamos, yo lo veo a lo largo de todo el libro, en ese Ok, sentido. ya. ¿Cómo trabajaste ese aspecto de la memoria? Porque la memoria suele ser, y tú lo sabes bien, Sonia, porque trabajas con memoria, a veces muy plástica, a veces, digamos, con zonas oscuras, con zonas de luz. ¿Cómo fue tu acercamiento a la memoria, pero ya desde la experiencia de la escritura? Yo creo que mi acercamiento a la memoria fue primero retomar mi infancia, ¿no? Recordar esos momentos de memorias comunes, no solamente mías, sino de toda una generación que vivió un momento político en el país y el país cambió totalmente. Fue un país que ya nunca volvió a ser el mismo. Entonces la sensación en el país tenía esa calma también extraña. Nosotros estábamos viviendo en una cooperativa azucarera, no era una hacienda, sino era una cooperativa que antes había sido una empresa americana. Entonces era muy distinto porque en realidad era como un mundo creado para personas que no eran peruanas, que habían venido de fuera para desarrollar la fábrica de azúcar y la papelera. Entonces había imitado un pueblito americano, ¿no? Como hubieron muchísimos en Perú, no solamente fue para Monga. Entonces, entrar a ese mundo, pero ya como una cooperativa, donde el colegio ya había cambiado, donde nosotros éramos los nuevos hombres del futuro y mujeres del futuro, en el cual digamos, el hombre nuevo, ¿no? El uniforme escolar, las marchas, las lecturas, todo tenía que ver con la formación de un ser humano distinto, un ser humano que estaba en la lucha social, en la defensa de su peruanidad, digámoslo así. Entonces creo que fue bien interesante entrar por ahí. Yo también acababa de venir de la Bienal de La Habana, donde presenté un proyecto sobre el hombre nuevo, el hombre se llamó La encrucijada del hombre nuevo y he hecho una vasta investigación sobre qué significó el hombre nuevo y tenía tanta relación con lo que nosotros habíamos vivido en ese momento. Entonces, yo creo que fue entrar a través de ese cambio estructural que hubo en el país, ¿no? Uh-huh. O sea, Y fue, hay una suerte de perspectiva histórica también en ese lado, ¿no? sí, Entonces, totalmente. Yo creo que muchas veces hablamos de lo que fue la reforma agraria, pero no hablamos
de las cooperativas, o sea, cómo se vivió dentro de lo que ya fue una cooperativa azucarera, donde es ese cambio en la educación, sobre todo. Para mí muy importante fue ese cambio que puse unos videitos en la muestra que después se los puedo pasar. Era el año 71 y ya todos los niños estaban disfrazados de militares, las bicicletas eran tanques, los otros niños eran brigadas médicas, con esta conciencia y esta idea de cómo te puedo explicar, de realzar, ¿no? Al ser humano, de realzar a la persona luchadora por la unidad. Y eso, y en verdad a mí sí me gusta mucho, o sea, es una cosa que recuerdo con mucha emoción. Las marchas, la bandera, la escarapela, el nacionalismo que tuvimos, creo que para mí fue positivo, fue una etapa bonita, claro, cansativa también, seguro que los que eran más grandes no entendían qué estaba sucediendo, pero nosotros que éramos, digamos que estábamos iniciando nuestra escolaridad, Ujú. fue un proceso muy interesante. Hay dos aspectos, Sonia, que a mí me llaman la atención de A la izquierda en el desvío, que lo publicó Planeta. Lo estoy mostrando porque ahí ya se muestra también. Sí, Hay dos aspectos que me gustan mucho. Uno, cómo cuando uno escribe en base a la memoria, suele ser muy desbordado, ¿ok? O sea, exacto. la memoria conecta, 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 pero lo que yo veo en el libro es como que hay una apuesta por la claridad, por la concisión. Claro, puede parecer fácil cuando uno lo lee, Sí. pero, pero llegar, digamos, a esa concisión, a esa claridad, es muy trabajoso la mayoría de las veces. O sea, lo que yo veo acá en el libro es como, como una suerte de canto a la compleja sencillez. ¿Cuánto coincidimos en esto, Sonia? Sí, totalmente. Y como el día de la presentación que presentaron Susana Torres y Gustavo, ambos lo hicieron de una manera magistral realmente. Susana justo explicó en parte eso, ¿no? Que en realidad mi nombre recién aparece en la página 114 de 140. O sea, yo no Por trataba de favor, no ser como, spoilees, Sonia. ¿qué? No spoilees, digo. Ay, perdón, 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 ya, borremos eso. Entonces No te era como preocupes, que yo no spoilees. trataba de ser como una persona protagónica, creo que había muchos protagonistas alrededor mío, o sea, no todo gira en torno a mí, sino gira en torno a esta memoria común de muchísimas personas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, y sí, tratar siempre que he estudiado arte, y creo que es una frase que la tengo muy metida por un profesor que tuve muy interesante, que nos decía, siempre busquen la economía en el arte. Lo más importante en el arte es la economía. Lo mismo pienso que es en la escritura, ¿no? Esas palabras precisas, no poner nada de más, sino sencillamente buscar la forma rica de contarte algo, pero no abusar. Es tratar de ser económica. Sí. Claro. Y ahora, y volviendo también a la pregunta que te acabo de hacer, ¿no? Como la memoria suele ser muy digresiva, muy, pero pomposa en la mayoría de los casos, lo que Ujú. también me gusta también es la estructura del libro, porque estructuralmente como que te da dos sensaciones, ¿no? Puedes estar ante un libro de relatos o quizá ante una novela episódica, en ese sentido, ¿no? Exacto, sí. A mí lo que me gusta en ese punto es que no está marcada la diferencia. O Ok. sea, como que dejas al lector, digamos, con una interrogante, pero que una interrogante que se canaliza por la historia que cuentas, ¿no? Porque se cuenta una historia, Sí, en este caso, definitivamente sí, generacional, tiene un ¿no? hilo, ¿no? Sientes Sí, que hay como un hilo conductor, a pesar de que hay cosas que suceden en Chiclacayo, cosas que suceden claro. en Paramonga, sí, y otras, ¿Cómo otras siendo llegaste, el sector. cómo Perdón, llegaste a cómo llegaste a esa estructura, mira, Sonia? la verdad es que sin pensarlo mucho, porque como te contaba, yo no soy una persona que haya estudiado, me metí a este curso de escritura, coincidí con Víctor Ruiz, que era el editor de Planeta, que le gustó mucho uno de los cuentos, me pidió que le mande más o que fui escribiendo y realmente se fue dando de una forma muy, muy natural, ¿no? Yo quería hacer como especies de, como te cuento, episodios, ¿no? Y esos episodios realmente resultaron en cuentos extendidos y finalmente en
una suerte de relatos que conforman con ese hilo conductor, como tú bien dices, podría ser una novela. Sí, Claro, bueno, a mí me gusta esa indefinición, la verdad. Yo creo que, como dicen los grandes maestros, lo que importa es la narración, ¿no? Y acá la narración es una narración, digamos, que te conecta, ¿no? Que te pone en ese ambiente. Y ahora, tú has dicho algo que no pensaba preguntarte, pero ahora que tú lo has mencionado, ¿no? Como estábamos hablando de una época, digamos, de cambios, ¿no? Dentro del sí, contexto de la reforma agraria, ¿no? sí, Y, y cuando leí el libro y hablando de todos estos cambios, toda esta suerte de reformas, ¿no? También como que o sea, lo sentí, o sea, sentí a la izquierda en el desvío bastante actual, Sonia. O sí, sea, o sí, sea, sí, como sí. que involuntariamente el libro también como que es un reflejo, oye, esto podría pasar, o esto Ya, pasó, o es sí, netamente la eterna historia del Perú de manera cíclica. ¿Te han comentado algo al exactamente. respecto? Mira, no tenía una intención, el título menos aún tenía una intención política, pero la verdad es que se dio así, porque, por ejemplo, conversando con el editor, me decía, es que trata de concentrarte para el título en el lugar bucólico de Pueblo Chico que es Paramonga, pero obviamente Paramonga no podía ser el título. Entonces, siempre que íbamos a ir a Paramonga o que alguien me preguntaba dónde queda Paramonga, yo le decía, a la izquierda en el desvío Huaraz está Paramonga. Entonces, cuando yo le dije eso, bueno, podría poner un subtítulo a la izquierda en el desvío, me dijo, no, es que ese es el título, a la izquierda en el desvío. Y finalmente podría tener otras reinterpretaciones, pero la verdadera causa del título es esa, ¿no? A la izquierda en el desvío. Y sí, efectivamente, cuando tú lees, bueno, es que no quiero spoilear el libro, pero en uno de los cuentos hay una referencia al gato pardo, ¿no? Y es algo que sabemos de qué se trata. Claro. Entonces, yo creo que siempre en mi cabeza está eso también, porque es algo que mi papá escribía artículos en la prensa en ese momento, en Expreso, me parece. Y siempre usaba, o muchas veces utilizó frases de ese libro, del gato pardo. Entonces, yo creo que quedaron muy grabadas en mí. Y lo mismo me ha pasado por ejemplo, cuando trabajé en los niños de Chernobyl en Cuba, ¿no? Que al final, ¿cuántas cosas cambian para que otras siempre sigan igual, ¿no? Entonces es Claro. como bien fuerte esa parte, sí. Ahora, cuando tú escribías el libro, hay algo que a mí me llama bastante la atención del mismo, ¿no? Claro, hay una suerte de intención bucólica ahí, Ujú. pero también dentro del libro también veo como una suerte de dolor, o sea, el personaje, o sea, la narradora, en Ajá. este caso, yo la percibo como una narradora un poco quebrada, en ese sentido, o Mm, sea, como una narradora un poco débil y que necesita del ejercicio de la memoria, en este caso la escritura, ajá. como para poder, digamos, resarcirse, no sé de qué, porque obviamente ese es el misterio que tiene, digamos, todo libro, Claro, pero que ahí deviene pues en un muestrario de anécdotas, o sea, es un libro con muchos personajes, Sonia, es un libro sí. con mucho contexto. eh, a veces cuando trabajar con un material tan inmediato, cuán objetivo uno puede ser o cuán Sí. distante uno puede ser. Yo creo ¿Qué que te sí. pasó acá en ese sentido? Yo creo que le di mucha importancia también a lo que me rodea y el tener el muñeco Pepe también ayuda mucho en eso, ¿no? Porque es como que un personaje que capaz sea hasta más importante que la narradora, ¿no? Tener esa compañía y esto de... Y además he trabajado también las memorias de otras personas. Creo que entonces eso te permite alejarte de ti, no ser siempre el centro de todo lo que está sucediendo, sino las otras anécdotas pesan tanto como las tuyas. Entonces como que las iba trabajando de esa forma, ¿no? Yo creo Claro. que sí podía ponerme a distancia, por ejemplo, es que no sé cómo decírtelo para no spoilear, como tú dices, ¿no? Pero el primer cuento que narro la historia de unos niños, ellos me cuentan, nos encontramos hace poco y me contaron esa historia, entonces no era mi memoria, era la de ellos, inclusive tiene sus nombres originales porque ellos me lo pidieron así, ¿no? Claro, la historia está llena de ficción, pero también tiene que ver con los recuerdos de personas que convivieron conmigo, pero que yo no tenía el más mínimo conocimiento sobre eso, ¿no?
Entonces me pareció interesante poder dar ese espacio a las memorias de todos los demás también. O sea, como son Claro, situaciones que conviven, pero que no necesariamente tú estás en esas situaciones. claro, siempre se dice, ¿no? De que, bueno, de que el libro, digamos, claro, tiene como base la memoria y a veces pues están las interpretaciones que dicen de que tiene que ajustarse a la realidad o como dice Antonio Muñoz Molina, ¿no? Hace falta una pequeña gota de ficción para prácticamente volver todo ficción, ¿no? En ese sentido, pero en lo personal, la verdad, a mí esas cosas no me importan mucho, o sea, a mí me Claro. gusta, a mí me gusta la poética, digamos, narrativa, digamos, la luz que puede tener el texto, y el texto tiene varios tramos de luz bastante, o sea, bastante interesantes, ¿no? En este sentido, porque reflejan una sensibilidad. Y acá viene otra pregunta, Sonia. ¿Tú crees que la mirada de una mujer es, digamos, o sea, yo te digo una cosa, o sea, cuando yo leo memorias, o sea, escrita por escritores hombres, o sea, por hombres, o sea, por Ok, varones, sí. no sé, lo siento muy, no sé, alardean, ¿no? Ajá. Pero cuando leo memorias, por ejemplo, escritas por mujeres, y en este caso, digamos, ojo, pero memoria en el sentido de la palabra, ¿no? O sea, acá la base de la memoria, pero estamos hablando de un texto de ficción, ¿ok? Sí, O claro, sea, claro. lo noto más aterrizado. Puede eh, ser. Sí. y obviamente tú eres una artista de mucha trayectoria, ¿no? ¿Cuánto te ayudó la madurez? O sea, yo veo mucha madurez acá. O sea, Yo creo veo mucha experiencia de vida aterrizada en ese sentido, ¿no? sí, definitivamente, y también el hecho de tener un humor sobre mí misma, ¿no? No ver o sea, ahorita puedo mirar con gracia cómo era yo de niña, ¿no? Las cosas que me pasaban y realmente, imagínate, los zapatos ortopédicos y toda esta cosas tan comunes para todos y tan simples y tan cotidianas como hacerse la pila en la cama, o sea, poder tratar esos temas con humor, pero a la vez también con ese dolor, ¿no? Con el que los que pasabas esos momentos, que eran momentos complicados. Esa es yo creo que ese es el secreto de cada evento, que siempre al que lo está viviendo en la magnitud que sea o con la edad que tengas, tienes una forma distinta de mirarlo. Y con los años poder verlo y retroceder el tiempo y ya, tomártelo como fue parte de tu vida, pero o sea, a la vez de tener humor y piedad por los otros personajes, ¿no? Tener un poco de todo, de esas cosas tan humanas, creo que hacen que te identifiques muchísimo con el personaje. Porque la típica de esconder, ¿no? Eso es creo que al inicio de esta respuesta diste en el clavo, o sea, tus personajes son tal cual, ¿no? Sí, O sea, no son, digamos, muy adornados, o sea, son como podemos ser cualquier persona, digamos, en la vida en la exactamente. vida. Y con los Y mismos dolores, con las mismas vergüenzas, con las mismas frustraciones que puede tener cualquier persona que haya pasado por una situación igual. Entonces, que generalmente te educan para que seas estoico, para que no cuentes eso, para que escondas cosas o sea, que te están ocurriendo. Entonces, creo que mostrarlo así, y por ejemplo, en este Mapamundi, que me imagino te acuerdas cuál es, dos personas me dicen, ay, ¿cómo me he identificado siendo la hermana mayor? Las maldades que le podría hacer a mis hermanos menores, ¿no? Entonces es como también tomar conciencia de cuáles han sido todas tus actitudes, pero bueno, así es la vida, los niños son así, ¿no? Y el ser humano tiene una crueldad intrínseca que en realidad los niños más aún, que son con esa inconsciencia, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. yo creo, Sonia, que la luz de esta publicación está precisamente en la sinceridad con la que tú cuentas y que te acabo de escuchar. O sea, hay una sinceridad, digamos, no hay afeites, ¿no? En ese sentido. Y a mí me gusta porque últimamente se está maltratando mucho el registro del yo, ¿no? De la primera persona, ¿no? En ese Ujú. sentido. Y yo veo que se le maltrata porque obviamente dan razones para maltratar, ¿no? Con personajes muchas veces falsos también, ¿no? Claro, lógico. Sin embargo, en lo tuyo, la verdad, me ha gustado esa sinceridad, me ha gustado esa claridad, o sea, me ha gustado esa luz, digamos,
poética, digamos, o sea, que tiene la narración, no por tramos, ¿no? Porque obviamente no vas a llenar todo de luz poética también, sino, No, no, claro. pero no sé, estaríamos ante la Biblia, no sé, ¿no? Con respeto, ¿no? Pero sí me ha gustado bastante, Sonia, y lo que sí quiero saber es si vas a continuar. O Sí, sea, me si, encantaría. en La verdad esta, que o sea, si vas a mí, pero en esta línea, digamos, o sea, digamos, siguiendo los mismos parámetros, pero ya, digamos, espero. ujú, Mira, soy tan nueva en todo esto, soy tan emocionada, tan agradecida, la verdad que lo estoy disfrutando. Y sí, me imagino que cuando uno tiene un estilo de escribir, creo que más o menos lo vas continuando, ¿no? De todas maneras, ahorita estoy como disfrutando de todo este momento tan nuevo para mí y nada, sí, definitivamente me bueno, encantaría seguir de todas maneras. tú sabes, Sonia, que estas transmisiones son un poco tiranas, ¿ok? Porque Claro, son poquito el, el, tiempo. el mundo de la política a veces nos jala demasiado, la verdad. Claro, Pero por bueno, supuesto. ha sido Mira, un el gusto. 25 vamos a hacer un Sí, conversatorio en La Rebelde con las personas que ya hayan leído el libro. Entonces, si te animas a ir o alguien quiere ir, genial, va a estar público y me encantaría porque también las personas también van a contar sus anécdotas similares, me imagino, ¿no? Es increíble porque la cantidad de gente que me escribe diciéndome, a mí me pasó esto, o yo estuve ahí, o mis papás vivieron en ese lugar, creo que ha removido mucho las memorias, inclusive, bueno, es un tema, como tú dices, recurrente en mi obra, como lo de Jauja, como lo de, no sé, Cuba, etcétera. Entonces, bueno, invitadísimos todos. Solo que sí excelente. lean el libro previamente para que podamos tener realmente una discusión, ¿no? Bueno, prácticamente, bueno, es tu primer libro, pero ya tienes lo que muchos no tienen, ¿no? Que son lectores, ¿no? En ese sentido. Entonces yo Ah, creo sí. que eso es lo más importante. Bueno, Bueno, Sonia, no, dime, por favor. no, 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 nada, al contrario, felicísima de que lo hayas podido leer y que hayamos podido tener esta entrevista, ¿no? Encantadísima, me fascina, sí. Excelente, Aparte, yo excelente. misma me voy descubriendo con mis interlocutores, por ejemplo. Tú me has hecho reflexionar en un montón de puntos que yo no los había analizado, porque Es que ni no, yo lo tenía tan claro. ¿Ah? es que no todas las lecturas son únicas. O sea, Exacto. ¿no? Y yo creo que si un libro suscita eso, es porque el libro vale la pena leerlo en ese sentido. Ok. Eh, Sonia, gracias. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Ha estado con nosotros Sonia Canglif. Van a hablar sobre A la izquierda en el desvío publicado por Editorial Planeta. Muchas gracias, Sonia. Te mando un Muchas abrazo. gracias, Gabriel. Encantada. Chao, chao. Chao.